¿Alguna vez encontraste un secreto escondido dentro de un videojuego y te sentiste como si hubieras descubierto un tesoro? Eso, precisamente, es un Easter egg. El término, que en inglés significa literalmente huevo de Pascua, hace referencia a mensajes ocultos, referencias curiosas o funciones secretas que los desarrolladores dejan a propósito dentro de un juego. A veces son bromas internas, otras son homenajes, y muchas veces, simplemente existen para sorprender a los jugadores más curiosos. Lo interesante es que estos elementos ocultos no son errores ni fallos, son guiños deliberados, muchas veces difíciles de encontrar, que le dan al juego una capa extra de misterio y profundidad. Pero, ¿de dónde surgió esta tradición? ¿Quién fue el primero en esconder algo en un videojuego? La historia de los Easter eggs es más antigua y rebelde de lo que imaginas. Para encontrar el primer Easter egg documentado en un videojuego, tenemos que viajar al año 1980, a una consola Atari 2600 y a un título llamado Adventure. Adventure fue creado por Warren Robinet, un desarrollador de Atari que, en aquella época, trabajaba bajo una política muy estricta. Los nombres de los programadores no podían aparecer en los juegos. Atari quería mantener a sus empleados en el anonimato para evitar que otras empresas los contrataran. Pero Robinet no estaba de acuerdo. Sentía que merecía crédito por su trabajo, así que decidió dejar su huella en secreto. Programó una sala oculta dentro del juego. Para encontrarla, el jugador debía recoger un objeto invisible y llevarlo a un lugar muy específico del mapa. Si lo lograba, accedía a una pantalla que mostraba un simple pero poderoso mensaje, creado por Warren Robinet. Ese fue el primer Easter egg oficial en un videojuego, y nació como un acto de desafío. Atari no descubrió el secreto hasta que ya era demasiado tarde, y cuando lo hizo, en lugar de eliminarlo, decidió dejarlo y convertirlo en una novedad. Así nació una tradición. Desde entonces, miles de juegos han seguido esta práctica, transformando los Easter eggs en un lenguaje secreto entre desarrollador y jugador. Después del caso de Adventure, los estudios comenzaron a ver con otros ojos la idea de esconder pequeños secretos en sus juegos. No solo era una forma creativa de romper las reglas del juego, también generaba conversación, curiosidad y comunidad. Durante los años 80 y 90, los Easter eggs se transformaron en una especie de firma oculta, un gesto divertido entre programadores y jugadores atentos. En Super Mario Bros. 3, por ejemplo, Nintendo escondió un teatro oculto tras bambalinas, donde se podía ver cómo los elementos del escenario estaban atornillados al fondo, sugiriendo que el juego entero era una obra de teatro. Doom Segunda tenía un nivel secreto donde podías encontrar la cabeza del creador del juego empalada en una estaca, pero solo si atravesabas una pared invisible y sabías qué hacer. Y juegos como Mortal Kombat o Metroid incluían personajes ocultos, mensajes crípticos o escenas especiales que solo aparecían bajo ciertas condiciones muy específicas. En esa época, no existía internet como hoy, así que los secretos se difundían de boca en boca, en revistas o entre grupos de amigos. Descubrir un Easter egg era como encontrar una leyenda urbana real, y esa sensación de exclusividad lo hacía aún más especial. Estos pequeños misterios escondidos comenzaron a convertirse en una tradición no escrita, que hizo de los videojuegos algo más que solo diversión. Los convirtió en territorio para exploradores. Con la llegada de los videojuegos en 3D durante los años 90 y principios de los 2000, los Easter eggs pasaron a un nuevo nivel de complejidad y creatividad. Los desarrolladores ahora tenían espacios tridimensionales donde podían ocultar secretos en lo más profundo de un mapa, dentro de una textura, detrás de una pared falsa o incluso en un objeto aparentemente inútil. Esto hizo que los Easter eggs fueran más difíciles de encontrar, pero también más fascinantes. En GoldenEye 007 para Nintendo 64, por ejemplo, había una sala secreta del desarrollador, accesible con trucos. En Halo 3, si cambiabas la fecha de tu consola a Navidad y mantenías presionado cierto botón en la pantalla de carga, el anillo del logo mostraba un mensaje oculto
un saludo navideño personal del equipo de desarrollo. Pero entonces apareció el factor que lo cambió todo: Internet. Ahora, los secretos no quedaban escondidos por años. En cuanto alguien encontraba un easter egg, lo publicaba en foros, blogs o YouTube. La cacería se volvió global, y la comunidad gamer se volvió una red de buscadores de misterios. Esto tuvo dos efectos: los secretos se difundían más rápido, y muchos jugadores ya sabían qué buscar antes de encender el juego. Los desarrolladores tuvieron que ponerse más creativos. Empezaron a esconder secretos más complejos, que requerían resolver acertijos, trabajar en equipo, o incluso salir del juego y buscar pistas en el mundo real. Los easter eggs dejaron de ser simples guiños para convertirse en experiencias comunitarias. A lo largo de las décadas, algunos easter eggs pasaron de ser simples guiños ocultos a convertirse en auténticas hazañas de ingeniería creativa dentro del videojuego. Aquí van algunos de los más épicos que redefinieron el concepto: Batman Arkham Asylum 2009. Durante más de un año, los jugadores exploraron cada rincón del manicomio de Arkham, sin saber que había una sala secreta con planos para la secuela del juego. No fue hasta que los desarrolladores lo revelaron que se descubrió el secreto, escondido tras una pared que no mostraba daño visual, pero sí era destructible. Fez 2012. Este juego indie llevó los easter eggs al extremo. Algunos acertijos requerían conocimientos de lenguajes de programación, numerología e incluso el uso del código binario. Varios secretos permanecieron ocultos durante años, y la comunidad tuvo que colaborar globalmente para descifrarlos. Tera A5. El misterio del Monte Chiliad. Este fue uno de los easter eggs más enigmáticos de la historia reciente. Murales crípticos, ovnis, referencias al Yetis y misteriosas puertas selladas hicieron que miles de jugadores pasaran años intentando descubrir qué se ocultaba en la cima del monte. Aunque muchas teorías surgieron, Rockstar nunca dio una respuesta clara, y eso solo hizo crecer el mito. Metal Gear Solid: el jefe que leía tu mente. En la batalla contra Psychomantis, el personaje analizaba tu tarjeta de memoria para comentar los juegos que habías jugado. Además, si no cambiabas el control de puerto, sabía cada uno de tus movimientos. Un easter egg que fue parte del gameplay, y no solo un guiño. Estos ejemplos nos demuestran que los easter eggs no solo son bromas internas, son experiencias que elevan el juego, conectan a los jugadores con los creadores y construyen leyendas dentro de la cultura gamer. Aunque muchos easter eggs parecen simples bromas o guiños a los fans, algunos desarrolladores han utilizado estos secretos como una poderosa forma de expresión personal o colectiva. A veces, un easter egg no está ahí solo para divertir, sino para decir algo importante. Por ejemplo, la protesta interna en Activision. En Call of Duty Modern Warfare 2, uno de los desarrolladores dejó su nombre oculto en una textura dentro del juego, como una forma de protesta silenciosa tras un conflicto con la empresa. Aunque fue descubierto años después, el gesto quedó como símbolo de cómo los creadores pueden dejar su huella incluso cuando no tienen voz directa, o los homenajes ocultos a colegas fallecidos. En World of Warcraft, varios NPC están dedicados a miembros del equipo que fallecieron durante el desarrollo del juego. Sus nombres, frases o roles dentro del universo de Azeroth sirven como tributos emocionales que solo los más curiosos descubren. El mensaje oculto en Assassin's Creed Unity, en una pequeña cripta del juego, se puede encontrar un texto grabado en latín que, al traducirlo, revela un poema dedicado a la libertad y la resistencia al abuso de poder. Muchos lo interpretaron como una crítica velada al control corporativo en la industria. Otro ejemplo es Kojima y las capas de Metal Gear. Hideo Kojima es un maestro de los easter eggs con propósito. En Metal Gear Solid 5, los secretos ocultos del juego critican directamente a la forma en que fue manejado el desarrollo, incluyendo una Misión 51 eliminada por presiones externas.
Algunos fans creen que toda la estructura del juego es un enorme easter egg sobre la censura creativa. Y por último, las referencias sociales y políticas. Títulos como BioShock o The Last of Us Parte 2 han incluido detalles y símbolos ocultos que abordan temas como el control social, el cambio climático o los derechos humanos. Son mensajes discretos, pero intencionales, que invitan al jugador a reflexionar más allá de la acción. Estos easter eggs demuestran que detrás de cada juego hay personas con ideas, sentimientos y convicciones, y que a veces, el código oculto dice mucho más que el diálogo principal. Algunos easter eggs no se quedaron encerrados en los circuitos de una consola o las líneas de código de un juego. Algunos cruzaron la pantalla para volverse eventos del mundo real, pistas escondidas en la vida cotidiana o incluso aventuras globales. 1. Google y su amor por los easter eggs. ¿Has buscado Doa Barrel Roll o Askew en Google? El motor de búsqueda tiene decenas de easter eggs escondidos a simple vista, muchos de ellos con referencias a videojuegos. Esto demuestra cómo el concepto ha influido más allá de la industria gamer y se ha instalado en la cultura digital. 2. Destiny 2 y el tesoro enterrado. En 2018, los desarrolladores de Destiny 2 escondieron una pista dentro de un arma del juego. El texto encriptado condujo a coordenadas reales en Nueva York, donde un fan encontró una caja del tesoro física con monedas conmemorativas, una réplica de arma y una carta firmada por el equipo de Bungie. Un easter egg que cruzó de lo virtual a lo tangible. 3. No Man's Sky y el ARC de Walking Titan. Antes de lanzar una gran actualización, Hello Games activó un ARC juego de realidad alternativa llamado Walking Titan. Los jugadores recibieron llamadas telefónicas, paquetes por correo y mensajes ocultos en redes sociales, todo como parte de un easter egg que conectaba el universo del juego con el mundo real. 4. Watch Dogs y la conspiración digital. Ubisoft sembró pistas entre sus juegos Watch Dogs, Assassin's Creed y Far Cry, sugiriendo que todos podrían formar parte del mismo universo. Algunos fans descubrieron esta conexión gracias a detalles visuales, correos en el juego y nombres de personajes que cruzaban franquicias. Fue una especie de easter egg cinematográfico, como el universo Marvel, pero en videojuegos. Estos casos nos muestran que los easter eggs no solo son una forma de juego, sino una puerta entre mundos. Conectan universos ficticios con la realidad y convierten a los jugadores en exploradores modernos de secretos digitales. Hoy, los videojuegos no son simplemente productos terminados. Muchos son mundos vivos, que se actualizan constantemente, que se expanden, que mutan. Y en esta era de streaming, DLCs, temporadas y eventos especiales, los easter eggs han evolucionado con el tiempo, pero no han desaparecido. La cultura de los secretos en constante cambio. Antes, los easter eggs estaban grabados en los discos, ocultos para siempre. Hoy, pueden ser insertados en cualquier momento. Un parche, una actualización silenciosa, un evento temporal. Fortnite, por ejemplo, ha escondido pistas sobre sus colosales eventos en carteles aleatorios o sonidos casi imperceptibles. Los streamers como parte del juego. Muchos easter eggs hoy están pensados para ser descubiertos en directo, frente a una audiencia de miles. Juegos como Among Us, Fall Guys o Valorant incluyen referencias ocultas para generar conversación en redes. Algunos desarrolladores incluso han insertado homenajes a streamers famosos. Dentro del juego, las referencias cruzadas con el cine y la televisión. Ahora, los videojuegos son parte de un ecosistema transmedia. En Call of Duty, por ejemplo, puedes encontrar referencias a Rambo, John Clane o Godzilla, muchas veces camufladas como easter eggs antes de convertirse en eventos completos. Se trata de una estrategia de anticipación para que los fans atentos encuentren primero las pistas. Juegos como servicios y secretos vivos. En títulos como Genshin Impact o Warframe, los easter eggs pueden estar diseñados para aparecer semanas después del lanzamiento, o cambiar según la región o el idioma del juego. Esta flexibilidad convierte a los easter eggs en un recurso dinámico que se adapta al contexto y a la comunidad. El metajuego del descubrimiento.
Hoy más que nunca, los Easter eggs se han convertido en un juego dentro del juego. Las comunidades se organizan en foros, discords o subreddits solo para decodificar pistas. Resolver un Easter egg complejo puede llevar días, semanas o incluso años, pero cuando se logra, es una hazaña colectiva que une a miles de jugadores alrededor del misterio. Los Easter eggs han pasado de ser bromas privadas entre desarrolladores a convertirse en experiencias comunitarias, narrativas expansivas y puentes culturales entre los mundos digitales y la vida real. Y así, entre líneas de código y píxeles escondidos, descubrimos que los Easter eggs no son solo secretos curiosos, son puentes entre creadores y jugadores, entre el pasado y el presente, entre la ficción y la realidad. Desde una firma oculta en un juego de Atari hasta campañas globales de realidad alternativa, los Easter eggs nos recuerdan algo esencial: el arte de jugar también es el arte de descubrir. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de los Easter eggs en los videojuegos. Si te sorprendió alguna de estas historias o descubriste un detalle que no conocías, déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Historia en Bits, donde cada dato tiene un secreto esperando ser revelado. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo. Hasta la próxima, y recuerda, lo más interesante, a veces, está escondido a simple vista.